Señor les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor en el capítulo 53 de Isaías. Vamos a considerar las grandes verdades para nuestra salvación y también para la estructura de nuestra vida espiritual que encontramos aquí en Isaías capítulo 53. Le pediría a nuestra hermana Altagracia que lea la palabra. Amén. Escuchemos atentamente. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Amén. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amén. Amén, gloria al Señor. Puede sentarse el pueblo de Dios. Amén. Considerando el capítulo 53 de Isaías, encontramos grandes verdades que estructuran nuestra fe, que estructuran la vida cristiana y que nos da una base doctrinal y vivencial tremenda, que se ha de reflejar en todos los aspectos de nuestra vida espiritual, de nuestra vida de relación con el Señor. Lo primero que encontramos en el capítulo 53, en el versículo 1, dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Entonces, aquí nos encontramos con una paradoja. Dios sale al encuentro del hombre para salvarlo. Sin embargo, el ser humano, en lugar de sentirse agradecido, lo que hace es matar, quitarle la vida a aquel que es su Salvador. Pero Dios, sabiendo que esto iba a suceder, envía a su Hijo precisamente para que muera. Pero muere porque lo matan. Y el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, sabía perfectamente a lo que venía. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, aquí vemos que el profeta
está diciendo quién ha creído a nuestro anuncio, empezando por el pueblo de Israel, empezando por el pueblo judío, porque cuando un cristiano saca el capítulo 53 de Isaías a un judío y le dice que aquí se está profetizando al Señor Jesús, lo primero que te dice es que ahí no está hablando del Señor Jesús, sino de que ahí está hablando del pueblo de Israel, que no se refiere al Señor Jesús, sino que se refiere al pueblo de Israel. Pero vamos a estudiar el capítulo y nos vamos a dar cuenta de que no, de que sí, es verdad que en capítulos anteriores Israel es puesto como el siervo de Dios, pero sin embargo los comentaristas judíos más antiguos se daban cuenta de que aquí estaba hablando del Mesías prometido, que aquí se estaba hablando del siervo de Dios en una concepción distinta a Israel como siervo de Dios. Hay un desdoblaje, se desdobla el personaje. Ya no se está tratando del pueblo de Israel, sino que se está hablando del Mesías. Y hasta el Talmud, que es un libro escrito por los rabinos, como una especie de comentario bíblico que recoge lo que ellos llaman la ley oral, pues reconoce de que aquí se está hablando del Mesías. Entonces, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Empezando por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo que hizo fue rechazar el anuncio, la buena noticia que se estaba anunciando de salvación en la persona de Cristo. Rechazan al Mesías. ¿Y cuántos millones de personas en la sociedad, alrededor del mundo, están rechazando la buena nueva de salvación que les es presentada? Mucha gente, millones. La Iglesia siempre será una minoría. Siempre seremos una manada pequeña. Manada pequeña, no temáis, porque a vuestro Padre le ha complacido daros el reino. Ancho es el camino que lleva a la perdición, y estrecho es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan, Entonces, por eso es que el pueblo de Dios siempre será una minoría, porque son pocos los que encuentran y los que abren su corazón para recibir a Cristo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? ¿Sobre quién? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? El poder de Dios para salvación. No ha sido en Buda, no ha sido en Mahoma, no ha sido en Confucio, ha sido en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Dice, subirá cual renuevo delante de él. ¿Y saben una cosa? De que el Mesías estaba prometido como el renuevo de Dios. De tal manera que si vamos a Zacarías, capítulo 3, versículo 8, dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo, el renuevo. Así es como lo califican, el renuevo. Y aquí se está hablando del siervo de Dios, y a ese siervo se le llama el renuevo. Si vamos al capítulo 6, versículo 12, dice, y le hablarás diciendo, así ha dicho Dios de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo al Señor. Y el templo del Señor es la iglesia. Ese es el templo del Señor, porque cada uno de nosotros somos templo de Dios. Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Dice, no hay parecer en él ni hermosura.
dice, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Porque en el Señor Jesús, aquí profetizado, dice que será como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, porque será tan desfigurado por el maltrato que va a sufrir, los azotes, los escupitajos que recibió, las bofetadas, será un rostro deformado. Entonces no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Porque solamente un Mesías sufriente es el que atrae al pecador. Y entonces, ese es el Mesías que necesitamos. Ese es el Mesías que aquel que se reconoce pecador desea como Señor y como Salvador. Dice la palabra, despreciado y desechado entre los hombres. Imagínense. Oí una historia de un cristiano aquí en España que bueno, habían hecho como una especie de obra de teatro para evangelizar en la calle. Y entonces resulta de que dice de que bajó un extraterrestre de un platillo volante. Y entonces decía, oye, pues aquí, ¿qué atrasados estáis en el planeta Tierra? Le decía a un habitante de la Tierra. Dice, ¿qué atrasados estáis? En mi tierra la gente se desmaterializa, se lleva, viajan a otro planeta, a otro lugar, ya las enfermedades han desaparecido, bueno, una serie de cosas. Y entonces el terrestre no sabía cómo responder. Y entonces tantas y tantas cosas que le estaba diciendo el extraterrestre, y entonces ya él le dijo, oye, pues a nosotros nos visitó Dios en la persona de su Hijo. Y dice el extraterrestre, ¿de verdad? ¿De verdad que les ha visitado el Hijo de Dios? Dice, sí. Dice, bueno, ¿y qué hiciste con él? Ahí se quedó parado. Dice, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con él? Dice, lo matamos. ¿Qué lo mataste? Dice el extraterrestre, ¿lo mataste? Sí, lo matamos. Entonces, esa es la actitud del ser humano ingrato frente al don que Dios nos da, que es su propio Hijo. Despreciarlo, desecharlo entre los hombres. Varón de dolores. Dice, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Los primeros que no estimaron al Señor Jesús fueron los religiosos, los fariseos, que eran súper religiosos, que eran religiosos en el cumplimiento de la ley hasta el mínimo detalle, que hasta diezmaban la menta y el comino y el eneldo. Imagínense la menta que se recoge en el campo. Y ellos diezmaban algo que se recogía en el propio campo. Imagínense. Entonces, fueron los primeros en rechazar. Los sacerdotes, o sea, los líderes religiosos de su tiempo, rechazaron al Señor y no lo estimaron. Que decían, si tú eres el Hijo de Dios, baja de la cruz, entonces te creeremos. O sea, no les bastó haber visto la resurrección de Lázaro, que querían matar hasta Lázaro porque era un testimonio del poder y de la verdad de que Jesucristo era el Hijo de Dios, y ahora decían, no, baja de la cruz y te creeremos. Y tantas cosas. Dice, versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Las enfermedades de quién? Las enfermedades del pueblo de Dios, de Israel, pero también las enfermedades de toda la humanidad. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado. Aquí se estaba cumpliendo otra profecía de que el Mesías iba a ser azotado. Dice, por herido de Dios y abatido. Porque Dios estaba permitiendo que su Hijo fuese azotado, fuese herido. ¿Para qué?
para que tuviéramos salvación, y vamos a ver por qué. Dice, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces aquí nos damos cuenta de que, dice el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. En un sentido espiritual, en un sentido moral, el pecado como enfermedad, o se estaba refiriendo a la enfermedad del cuerpo, a la enfermedad física, porque dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo creo de que se estaba refiriendo a la enfermedad física del cuerpo, porque la enfermedad física es una consecuencia del pecado. No habría enfermedades si en la humanidad no hubiera pecado. Y mientras más peque la humanidad, más enfermedades va a haber. Entonces, en una ocasión le escuché a un pastor que esto no había que tomarlo literalmente, sino en un sentido espiritual. En el sentido de que el Señor Jesús llevó nuestra enfermedad, pero una enfermedad espiritual, una enfermedad del pecado. Pero no, yo creo que se estaba refiriendo a una enfermedad física, como puede ser la tuberculosis, como puede ser cualquier otra enfermedad. Y la Biblia, yo creo, como cristiano evangélico, que la Biblia se explica a sí misma. De tal manera que si vamos a Mateo 8, 16 y 17, nos dice la palabra, Mateo 8, 16, 17, dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces aquí se estaba cumpliendo el versículo 4 de Isaías 53. Entonces, ¿qué significa esto? Que todas las enfermedades han de ser curadas por el Señor mediante la expiación en la cruz. No necesariamente, sino dentro del plan de Dios, según su voluntad. Unas veces el Señor sanará y otras veces dejará la enfermedad, porque Dios tiene sus propósitos. ¿Qué nos dice la palabra? Versículo 6, dice vamos a comentar algo más en el versículo 5. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos paz para con Dios? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos paz para con Dios porque hubo alguien que llevó nuestros pecados, sufrió nuestro castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces, la Iglesia de Roma, a mí no me gusta mencionar nombres, pero bueno, me veo obligado a veces a mencionar nombres. La Iglesia de Roma dice que Cristo llevó la culpa, pero que no llevó el castigo, que nosotros tenemos que sufrir el castigo. Pero que él llevó la culpa, quitó la culpa, pero no quitó el castigo. Pues eso es antibíblico, porque ¿cómo se puede quitar la culpa si no se sufre el castigo? Precisamente porque Cristo sufrió el castigo es que pudo quitar la culpa. De tal forma que aquí lo vemos claro. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo no solamente quitó la culpa, sino que además quitó el castigo. Porque llevando el castigo, quitó
la culpa. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, se fue a lo suyo. Cada uno de nosotros hemos ido a lo nuestro, hasta que nos hemos encontrado con Cristo. Y Cristo cambió nuestra vida, transformó nuestra vida. Nos hizo, por su gracia, hijos de Dios. Amén. Entonces, cada cual iba a lo suyo. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor, Dios Padre, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, Cristo, siendo inocente, se hizo culpable. No habiendo pecado jamás, sin embargo, el Señor tomó el pecado de todos nosotros. Amén. De todos, dice la palabra, de todos. No solamente de un grupo de elegidos, dice de todos nosotros. Versículo 7 dice, angustiado él y afligido. Imagínense, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dijo el Señor cuando estaba en la cruz. ¿Por qué se sentía desamparado? Precisamente porque estaba cargado de pecado. Y Dios Padre no tiene comunión con el pecado. Pero había tanto pecado en el cuerpo de Cristo que el Padre tuvo que retirar la mirada de él. Y por primera vez, el Hijo de Dios se sintió desamparado. Se sintió que Dios Padre le había dado la espalda. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Angustiado y él afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Y qué era el cordero? El cordero en la expiación, en el Antiguo Testamento, era el sustituto del pecador. El pecador es el que debía de morir, porque la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la dádiva de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista cuando lo vio. Entonces, nos dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca. Hasta tal punto que Pilato le dijo, ¿no respondes nada? ¿No sabes que tengo poder para quitarte la vida? Y él ya por fin le respondió, le dijo, ningún poder tendrías si no te fuera dado de arriba. Entonces, el Señor Jesús enmudeció, como un corderillo fue llevado al matadero, como un cordero que enmudece, que lo llevan a ser sacrificado. Así, de esa manera, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue llevado a la cruz. Dice, versículo 8, dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Entonces, nos damos cuenta, dice, y su generación, ¿quién la contará? Porque realmente hay una gran maldición sobre aquella generación que rechazó al Hijo de Dios. Cuando todos los que estaban allí, diciendo crucifícale, crucifícale, y pidiendo que perdonaran a Barrabás y que condenaran a Cristo, todos ellos van a responder ante la presencia de Dios en aquel día. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aquí nos damos cuenta de que no se está hablando en el capítulo 53 del pueblo de Israel, sino que se está hablando del Mesías, porque el pueblo de Israel es el que se rebela contra el siervo de Dios. Dice, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte.
Es decir, José de Arimatea, que era rico, proveyó de un sepulcro para que fuera sepultado. Dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Él mismo desafió a sus contemporáneos, a los fariseos, a los escribas. ¿Quién me redarguye de pecado? ¿Quién me acusa de pecado? Le dijo en una ocasión. Con todo eso, dice el versículo 10, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de la misma manera que los israelitas llevaban un cordero en sustitución del pecador, porque lo primero que hacía un israelita era confesar sus pecados a Dios, directamente, no a ningún sacerdote, directamente a Dios. Y después de haber confesado sus pecados a Dios, entonces presentaba la ofrenda, y ahí intervenía ya el sacerdote, y presentaba la ofrenda. Ese cordero representaba a ese pecador, porque de esa manera se estaba reconociendo que nadie puede salvarse a sí mismo. Nadie puede salvarse a sí mismo. Necesitamos un sustituto que sea inocente. Amén. Inocente. Y la sangre de los animales, de los becerros, de los corderos, no podía quitar el pecado. Solamente cubrirlo. Lo cubría de los ojos de Dios, pero no lo quitaba. Cristo quita el pecado del mundo. Amén. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Qué linaje? Pues cada uno de nosotros, que somos sus hermanos espirituales. Ese es el linaje que va a ver el Señor Jesús. De todos aquellos que se han arrepentido y que le han recibido como Señor y Salvador de su vida, como ese Cordero que les va a quitar el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Qué fruto? Millones de personas que a lo largo de la historia han sido redimidos por el Señor a través de su sacrificio. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Justificará mi siervo justo a muchos por su conocimiento. Es decir, aquel que conoce a Cristo como Señor y Salvador de su vida es justificado en Él. Amén. Justificará a muchos. Dice, y llevará las iniquidades de ellos. Aquellos que le han recibido, que no lo han rechazado. Dice, por tanto, versículo 12, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y todavía el Señor Jesús sigue orando. Es aquel que intercede por nosotros delante de Dios Padre. Acerquémonos pues al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar el oportuno socorro. Y el que está en el trono de la gracia es nuestro Señor Jesucristo. Amén. No solamente te ha salvado, sino que te sigue guardando las ovejas que mi Padre me da. Nadie las arrebatará de mi mano. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Gloria al Señor. Ponemos en pie. Aleluya.